La parábola del sembrador. Muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola: un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente, los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús, y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan. El porqué de las parábolas. Los discípulos le preguntaron a Jesús qué quería decir aquella parábola. Les dijo: a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a los otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan. Jesús explica la parábola del sembrador. Esto es lo que quiere decir la parábola: la semilla representa el mensaje de Dios, y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra, son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. Definiciones. Sembrar. Poner semillas en la tierra para que germinen, crezca y se desarrolle. Cosecha. Conjunto de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al llegar a la sazón o estén maduros, como el trigo, la cebada. Cultivar. Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Fruto. El resultado o producto final que a través de un tiempo, da una semilla que es sembrada, regada y cuidada para que se logre. La palabra. Es el mensaje que se recibe a través de la lectura de la Biblia, de un curso o retiro espiritual al que asistimos, o el mensaje que escuchamos acerca de Dios a través de otras personas. El terreno. Es el corazón de cada uno de nosotros. El sembrador salió a sembrar su semilla. Su vocación es salir a sembrar, esparcir la semilla, sin saber si va a cosechar, sin saber si el terreno es bueno, si es el momento de sembrar, pero él sale a hacer lo que tiene que hacer, sembrar. Hagámonos las siguientes preguntas: ¿cuál es nuestra vocación? ¿A qué salimos todos los días? ¿Qué sembramos con nuestros hechos diarios? ¿Por qué razón lo hacemos? ¿Lo hacemos para obtener un beneficio? ¿Lo hacemos para ayudar y servir? Dios nos pide que entre nuestras vocaciones, incluyamos una de las más importantes para Él, que es la de sembrar, con nuestras acciones, con lo que decimos, con la misma palabra de Dios, sin recibir nada a cambio, para ayudar, servir y dar el fruto que Dios espera de nosotros, y este fruto es que los demás hagan lo mismo que nosotros, que también sean sembradores, y los sembradores se multipliquen, y la palabra de Dios se multiplique. La semilla representa el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es el contenido del que día a día nos alimentamos mediante la lectura bíblica, de las explicaciones que nos dan en la iglesia, del curso que estoy tomando de la palabra de Dios, de las experiencias que otros hayan tenido en su vida que edifiquen la nuestra y nos acerque más a Dios, de testimonios que nos hayan compartido. Así como Jesús iba predicando con hechos y parábolas, sembrando la semilla, nosotros hagamos lo mismo. Los 4 terrenos. Son 4 corazones diferentes que se caracterizan por cómo reciben la palabra de Dios. Los terrenos que explica la palabra, pienso que en algún momento de nuestra vida nuestro corazón ha pasado por ellos, en diferentes etapas de la vida, y en este momento estamos ubicados en uno de ellos, pero lo que este pasaje nos quiere decir es que debemos ubicarnos en el terreno de la buena tierra, donde crece la semilla, y para posicionarnos en este terreno debemos esforzarnos, y quizás sacrificar algunas cosas, decidirnos a cambiar nuestros pensamientos, actitudes, dedicarnos más a la oración,
alimentarnos de la palabra de Dios o lectura bíblica, y quizás dar un giro de 180 grados a nuestra vida, cambiando el rumbo, para dejar atrás todo aquello que no le agrada a Dios. Una semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Jesús explica que son los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, y se lo quita de su corazón, para que no crean y se salven. Un ejemplo es que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, en una misa, en un curso, de alguna otra persona, pero se nos olvida, viene el enemigo y nos la quita del corazón, y no nos acordamos de ella. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Jesús explica que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz, crecen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Un ejemplo es cuando recibimos la palabra con mucha alegría en un retiro o plática, salimos muy emocionados y entusiastas, pero vienen los problemas, las tentaciones, los amigos que nos invitan a otras acciones contrarias a la palabra, y la emoción y el entusiasmo desaparecen. Jesús les dice, no tiene suficiente raíz. Para que una planta crezca debe tener suficiente raíz por debajo de la tierra para mantenerse viva y firme, pues de allí se alimenta. Así también nosotros debemos tener suficiente alimento de la palabra de Dios para poder crecer, ser firmes, y así será más difícil olvidarla. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente los espinos, la ahogaron. Jesús explica que, los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de modo que no llegan a dar fruto. Un ejemplo es que la palabra llega a mi corazón, crece, pero también crecen las tentaciones y al final estas tentaciones ahogan o asfixian la palabra de Dios, o a veces preferimos estar en la comodidad y no preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual y la olvidamos. Otra parte cayó en buena tierra, y creció, y dio una buena cosecha hasta de 100 granos por semilla. Jesús explica que son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje, y permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. Un ejemplo es, como dice Jesús, con corazón bueno y dispuesto, escucha y hace caso, ¿y qué significa esto, corazón bueno? Son las intenciones y acciones que agraden a Dios, dispuesto. Que en cualquier momento estar disponible a la palabra de Dios, escucha. Es poner atención, es atender a lo que se dice, hacer caso. Es creer en lo que se dice y hacer lo que se dice. Es importante creer en Dios, y es muy importante creerle a Dios, y cuando le creemos, es que al escucharlo, hacemos caso de su palabra, confiamos en su palabra, la grabamos en nuestro corazón para no olvidarla, permaneciendo firmes, y como los animalitos rumiantes, la palabra la masticamos, y la volvemos a masticar, y la volvemos a masticar, es decir, la volvemos a traer a nuestra vida una y otra vez para no olvidarla y dar fruto, y entre más la vivamos, la palabra vivirla es hacerla realidad en nuestra vida, imitarla, nuestra vida va a ir cambiando, dando frutos abundantes, y agradaremos a Dios con nuestras acciones. En este pasaje Jesús es el sembrador, la semilla es su palabra que le comunica al pueblo y sus apóstoles, y el terreno es el corazón del mismo pueblo, quien recibe la palabra, y esta palabra cae en estos 4 tipos de corazones. Pensaremos que un sembrador con experiencia siembra siempre en terreno fértil, en tierra buena, pero Jesús apuesta por todos los terrenos, todos los corazones, para que tengamos la oportunidad de conocer su palabra. El primer paso para ser un sembrador, para nosotros, es haber decidido el tipo de terreno que queremos ser, y es decidirnos por la buena tierra, que comenta el pasaje, que a partir de aquí, convencidos y comprometidos de seguir a Jesús, lo aceptamos, y posteriormente somos llamados a ser sembradores. Todos somos llamados a esta labor de sembrador, no solo las personas que se dedican a la vida religiosa como vocación, sino absolutamente todos. El primer paso para ser un sembrador, para nosotros, es haber decidido el tipo de terreno que queremos ser, y es decidirnos por la buena tierra, que comenta el pasaje, que a partir de aquí, convencidos y comprometidos de seguir a Jesús, lo aceptamos, y posteriormente somos llamados a ser sembradores. Todos somos llamados a esta labor de sembrador, no solo las personas que se dedican a la vida religiosa como vocación, sino absolutamente todos.
De alguna forma somos llamados a vivir la palabra de Dios, y cómo hacerlo, colaborando en una actividad, compartiendo su palabra a mis familiares, amigos, compañeros de trabajo, dando un buen testimonio de vida con mi actitud, comportamiento, con mis hechos, etc. La palabra nos las dejó Jesús, faltan los sembradores, y mientras no haya quien siembre la semilla, no habrá frutos en nuestra tierra, y nuestra tierra son los corazones de mi familia, amigos, compañeros de trabajo, comunidad. Como la labor del sembrador a veces no la consideramos importante, pero se vuelve de las más importantes cuando la dedicamos a Dios. Te invito a ser un sembrador, no va a ser fácil, de repente te conviertes otra vez en alguno de los primeros 3 terrenos, pero con la oración, la perseverancia, y el estar alimentándonos espiritualmente de la palabra de Dios, nos mantendremos como tierra buena. Estamos preparando nuestro corazón para recibir y hacer crecer esta semilla, la decisión es tuya, tú eliges qué terreno quieres ser, atrévete, ponte a prueba. ¿Qué tengo que hacer para entender la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que permanezca en mi corazón? ¿Qué tengo que hacer para que dé fruto? La respuesta es, volver a la palabra de Dios una y otra vez hasta que quede impregnada en nuestro corazón y nos mueva a ponerla en práctica. Hay que esforzarnos y estar dispuestos en dejar que la palabra entre en nuestro corazón, poner atención en qué nos quiere decir Jesús a través de ella.